Buenos días, profesor. Hoy voy a exponer sobre el tema de hospedajes. Mi nombre es Mercy Altamirano Medina. El sector hospedajes en nuestro país es una de las actividades económicas más rentables y con un margen de crecimiento acelerado, aportando significativamente al desarrollo económico nacional. Gracias a su rica historia, el Perú cuenta con un rico patrimonio repartido a lo largo de todo su territorio. Así lo demuestran los numerosos sitios incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En los antecedentes nacionales tenemos en la época incaica que se construyeron tambos en este periodo. Era una red de caminos llamados Capacñán que conectaban todo el imperio. Esto servía para que los chasquis pudieran descansar y poder retomar sus actividades de mensajeros. También servían como posadas para personajes importantes del imperio inca. En la época virreinal, con la llegada de los españoles, se construyeron posadas y mesones, principalmente para los viajeros. También las hospederías religiosas que empezaron a desempeñar un papel importante en esta para personas de bajos recursos. En la época republicana, la parte de hospedajes pasó a ser administrada por el Estado. Muchos de los hoteles tuvieron una quiebra antes de llegar al año 2000. Pero bueno, uno de los más antiguos hoteles en esta época construido es el Mauri, que hasta la actualidad sigue atendiendo a su público. Bueno, en la época moderna, el sector hotelero en el Perú ha experimentado un crecimiento abismal y eso lo podemos ver en las diferentes cadenas hoteleras que han construido hoteles a lo largo del territorio nacional. En los antecedentes internacionales, la Edad Antigua en Mesopotamia se construían caravasares a lo largo de todo el imperio de Babilonia. Esto era básicamente para los viajeros y comerciantes. En Grecia y Roma el alojamiento se desarrolló con la construcción de posadas y tabernas. En Grecia eran llamadas los pagdokion y en Roma se llamaban las posadas kauponas. En la Edad Media surgieron los monasterios y posadas. Estos eran centros de actividad social y económica donde los viajeros podían descansar para continuar después con sus actividades. En la edad moderna en Europa surgieron los primeros hoteles de categoría en las ciudades como Londres y París. El más antiguo que tenemos conocimiento es el Hotel Ritz, fundado por César Ritz, que es considerado el padre de la hotelería. Él tenía un lema que decía: somos damas y caballeros atendiendo a damas y caballeros. Eso fue su lema. Y bueno, este hombre fue el que evolucionó, se podría decir, ¿no? Las hotelerías y los hospedajes en los que actualmente se conoce. En la edad contemporánea, la industria hotelera ha experimentado una importante globalización. Bueno, lo podemos ver como las cadenas hoteleras globales centralizadas como Marriott, Hilton, Accor y diferentes cadenas hoteleras a lo largo de los países, ¿no? Que brindan servicio y calidad, y bueno, esto ya está más centralizado de acuerdo a la categoría, se pueden notar mejores servicios. Lo que es el análisis de la legislación, el reglamento hotelero según Mincentur establece regulaciones para los establecimientos de hospedaje en este país, incluyendo hoteles, aparhoteles, hostales y albergues, que detalla las disposiciones para la autorización, clasificación, categorización, operación y supervisión de estos establecimientos. Bueno, los requisitos mínimos para la apertura de un hotel es el RUC y la licencia de funcionamiento que nos da Defensa Civil. Y bueno, para la normativa definen como requisitos técnicos, administrativos y de calidad que deben cumplir estos establecimientos como para la clasificación mínima de estrellas,
También deben tener infraestructura, sus normas de higiene, seguridad, accesibilidad, etcétera. Así como también tienen permiso para operar, también si cometen algunas imprudencias o faltas, también hay infracciones y sanciones, que esto se refiere a las violaciones de las normas y regulaciones, puede ser desde leves hasta graves. Entre las leves puede ser de que no solicitan la información, los documentos de identidad a los extranjeros o a quienes se hospedan en los hoteles, y también no remiten la dicha información para migraciones, que se sabe que deben tener un control. También entre ellos la seguridad y salubridad, o no contar con la documentación adecuada para poder operar. Las sanciones pueden ir desde 0.5 UITs hasta 10 UITs. También puede ser una suspensión temporal del establecimiento, o si es que es muy grave ya podría ser una clausura definitiva. Aunque estos en muy pocas ocasiones creo que ha pasado que un hotel es clausurado definitivamente. Bueno, y también si es que tenemos algún problema los huéspedes, hay una ley que nos ampara, que es la 29571, que es la Ley de Protección y Defensa del Consumidor. Es administrada por Indecopi y protege todos los derechos de los clientes de hospedajes. Mincetur, que es Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, es el que diseña, regula, supervisa la política nacional de turismo, incluyendo el funcionamiento de hospedajes. Indecopi, que es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, protege los derechos del consumidor, como ya se los mencioné anteriormente, y asegurar la libre y leal competencia entre distintos hoteles, ¿no? Los gobiernos regionales son los que ejecutan las políticas y otorgan la autorización para el funcionamiento de establecimientos. Entre ellos también se encargan de la clasificación y categorización de los establecimientos de hospedajes en su región. Bueno, eso es a lo largo de todos los departamentos, pero hay una excepción en Lima, que se encarga la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y bueno, el gobierno regional junto a Mincentur es el que se encarga de la coordinación y el cumplimiento de las disposiciones turísticas nacionales. El análisis comparativo. Bueno, los países entre Perú, Chile, Colombia y México son básicamente sus leyes casi iguales, en excepto de España y Estados Unidos, que, bueno, desde mi parecer, tienen una mejora significativa. Bueno, las autoridades principales de Perú, Mincetur, que es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En Chile, la autoridad principal es Sernatur, Servicio Nacional de Turismo. En Colombia es MINCIT, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En México, que es SECTUR, Secretaría de Turismo. En España es Ministerio del Interior. Y en Estados Unidos, que es las agencias estatales o agencias federales. Bueno, esos son los requisitos, quiénes deben cumplir y para qué sirve. Aunque están las sanciones. Bueno, en España es un poco más complicado. Las sanciones, que pueden variar desde 1.000 euros hasta 10.000 euros. Y en Estados Unidos, que puede ser desde 600 a 30.000 dólares. Igual acá podemos ver la protección al consumidor. Todos los países cuentan con protección al consumidor. Y lo que es las estadísticas de hospedaje son las organizaciones que se encargan de llevar el control, ¿no?, de todos los turistas que ingresan a dichos países. Bueno, en las noticias, sobre hoteles, quería comentarles de que en Chiclayo, el Gran Hotel Chiclayo, que funcionaba hasta hace más o menos 12 o 15 años, pues era un hotel de gran prestigio, ¿no? Pero sucedieron 2 incidentes que los llevó a pausar sus
actividades, se podría decir. Bueno, una fue de que este hotel se dedicó a lo que es el lavado de activos. Ya se sabe que es una actividad que es penada por ley, ¿no? Y justo por esa época, una chica fue encontrada muerta en el área de la piscina. Ellos aseguraron de que había sido un accidente, pero al final con las investigaciones descubrieron de que habían borrado los videos, evidencias y bueno, se descartó de que la chica no había sido un accidente, sino fue, se podría decir, perdió la vida a manos de personas involucradas. Y bueno, esos dos casos fue lo que le llevó a cerrar este hotel, la verdad que era uno de los mejores, pero eh, vendieron el consorcio, perdón, la, el patrimonio y fue adquirido por otra cadena, ¿no? Y bueno, también acá en Lima, en un hotel, dos personas, dos mujeres estadounidenses, denunciaron que en el hotel habían sido ultrajadas y que estaba involucrado uno de los meseros. La chica una se bajó a la habitación a recoger un cargador y bueno, cuando regresó al bar ya no encontró a su amiga y entonces hicieron los estudios y ver salió positivo, ¿no? Que la habían drogado y la habían ultrajado. Y bueno, el hotel no quería responder a tales acusaciones y entonces pues las personas, ¿no? Con la protección al consumidor, este, el, el abogado penal abrió una investigación y se amparó en DECOPI, ¿no? En el Instituto de Defensa de la Competencia y Protección de los Consumidores. Y pues esto lo hizo porque como las chicas estaban de viaje, lo hicieron desde Cusco, ¿no? Y ya luego tuvieron que regresar a Lima y poder dar su versión de los hechos, ¿no? Ante, ante este suceso. Bueno, en las conclusiones, el desarrollo histórico del sector hotelero se refleja en la continuidad cultural desde las épocas prehispánicas hasta la actualidad, ¿no? La evolución que ha ido teniendo desde los tambos hasta llegar ahora a hoteles de cinco estrellas y se podría decir en el mundo que hay más, ¿no? Evolucionando hacia el modelo moderno con la presencia de cadenas hoteleras de lujo que integran la sostenibilidad, la tecnología y la identidad cultural. Este crecimiento está estrechamente vinculado a la modernización, globalización y descentralización del turismo, permitiendo mayor inversión, inclusión regional. En el ámbito normativo, el Perú cuenta con un marco legal integral que se regula en el funcionamiento de los establecimientos hoteleros, promoviendo calidad, sostenibilidad y protección al consumidor. El cumplimiento de estas normativas representa una ventaja competitiva para las cadenas hoteleras al fortalecer su reputación y compromiso ético. En el análisis comparativo internacional evidencia una tendencia global hacia un turismo sostenible y regulado, aunque también resalta las limitaciones institucionales del Perú frente a los países como Estados Unidos y España. Ya los había mencionado de esto, donde la supervisión y el cumplimiento son más eficaces. Esto señala la necesidad de fortalecer la capacidad estatal peruana. Finalmente, las noticias recientes muestran un sector turístico dinámico con iniciativas como la expansión de Casa Andina, eventos internacionales como Perú Travel Mark. El evento de Perú Travel Mark es donde se reúnen inversores internacionales que quieren iniciar sus negocios acá en Perú. Bueno, fueron una parte de la organización fue a lo que es Tumbes, la otra se fueron a Iquitos y otras se fueron a Arequipa, ¿no? Para ver en qué departamento podrían implementar sus inversiones. Y la llegada de nuevas cadenas hoteleras como
las cadenas IHG Hotel, que tiene planeado para hasta el 2030 abrir 3 hoteles acá en Perú. Y bueno, uno ya lo abrieron, que es en el aeropuerto Jorge Chávez. Y todo ello refuerza el posicionamiento del Perú como un destino competitivo, culturalmente rico y en crecimiento sostenido. Muchas gracias.